Queremos evaluar la integral doble dada sobre la región definida por R. Observe cómo tenemos dos intervalos cerrados aquí. El primer intervalo cerrado es para sí, el segundo intervalo cerrado es para y por lo tanto, tenemos una región rectangular de integración que se muestra aquí en el plano X, y. Observe cómo este rectángulo está definido por X de 0 a 3 y de 2 a 2 negativos. Entonces, el siguiente paso es configurar las integrales dobles en el orden de integración. Entonces, la función integrando es y al cuadrado dividido por la cantidad x al cuadrado más 1. Integremos primero con respecto a x, luego con respecto a y. Con respecto a x, integramos de 0 a 3. Y luego para y, integramos de 2 a 2 negativos. Y, siempre que tenga respeto por x, tenemos que realizar la sustitución u. Observe cómo obtuvimos un factor de x en el numerador, y tenemos x al cuadrado en el denominador. Entonces, dejaremos que sea igual al denominador de x al cuadrado más 1, lo que significa diferencial u es igual a 2x de x. Observe cómo tenemos un factor de x, así que sigamos adelante y dividamos ambos lados entre 2. Ahora, sabemos que 2 diferencial u es igual a x de x. Ahora, reescribamos esto en términos de u. Sabemos que nuestro denominador será solo tu. Y sabemos que estamos tratando y al cuadrado como una constante. Y también tenemos x de x, que es igual a 2 du. Escribamos esto como 2 y cuadrado du, y por lo tanto, el denominador aquí sería 1. Ahora, si no fuimos con respecto a usted, observe cómo tendríamos 2 y al cuadrado veces el valor absoluto de registro natural de u, que significa en términos de x. Tendríamos un registro natural de 2 y cuadrado. El valor absoluto de u sería el valor absoluto de x al cuadrado más 1, que siempre es positivo, por lo que podemos omitir el valor absoluto, y simplemente escribir el registro natural de x al cuadrado más 1. Y ahora, realizaré la sustitución de x usando nuestros límites de integración para x. Entonces, cuando x es 3, tendríamos 2 y al cuadrado por log natural. 3 al cuadrado más 1, y luego menos log natural 0 al cuadrado más 1. S natural es igual a 0, por lo que esto se simplifica muy bien a la integral de 2 a 2 negativos de un log natural de 2 y cuadrado 10. También podríamos factorizar el 2 en el registro natural 10. Avancemos y hagámoslo. Tendríamos 2 log natural 10, veces en cualquier lugar de 2 a 2 negativos de y al cuadrado. Y, sigamos adelante y terminemos en la próxima diapositiva. Tendríamos 2 log natural 10 veces la antiderivada de y al cuadrado. Sería y al tercero dividido por 3. Avancemos y factoricemos los 3 del denominador, lo que nos daría 6 log natural 10. Ahora cuando y es positivo 2, tenemos 2 cubos. Menos, cuando y es negativo 2, tenemos 2 negativos al cubo. Entonces, esto es igual a 6 veces el registro natural 10 veces. Aquí, vamos a tener 8 menos 8 negativos, que es igual a 16. Y, 16 6 es igual a 8 3. Entonces, el valor exacto de la integral doble sobre la región de integración es 8,3. El registro natural 10, cuya aproximación decimal, sería aproximadamente 6.1402. Espero que hayas encontrado esto útil.